Muy buen día, respetable público. En este video vamos a hablar acerca del coeficiente de correlación de Spearman. Empezamos. La teoría nos dice que nuestro coeficiente de correlación de Spearman es una prueba no paramétrica que ayuda a analizar el grado de asociación de dos variables de nivel ordinal cuyos datos son obtenidos mediante un muestreo aleatorio. Eso es lo que nos cuenta nuestra teoría. Entonces, el coeficiente de Spearman nos dice que vamos a analizar dos variables de nivel ordinal dentro de un muestreo aleatorio. Y nuestro ejercicio que vamos a realizar a continuación nos dice que la siguiente tabla muestra la relación entre el número de productos de una fábrica en función a las horas trabajadas. Nos pide calcular el coeficiente de Spearman. Entonces, la tablita con la que vamos a estar trabajando es la siguiente. Tenemos horas trabajadas, que es nuestra variable X, y nuestra producción, que es nuestra variable Y. De ahí vamos a calcular los rangos de nuestros datos, después las diferencias, y las diferencias elevadas al cuadrado. ¿Para qué? Para poder utilizar nuestra fórmula del coeficiente de correlación de Spearman, en donde nos dice que el coeficiente de correlación de Spearman es igual a 1 menos 6 que multiplica a la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado dividido entre n, donde n son nuestro total de datos, que multiplica a n elevado al cuadrado menos 1. Esa es la fórmula que vamos a estar utilizando en este ejercicio. Entonces, empezamos a calcular los rangos. Los rangos los calculamos de la siguiente manera. Ponemos la función igual, entonces ponemos jerarquía de medias, aquí está, jerarquía de medias, y nos está pidiendo un número. En este caso vamos a trabajar con el primer número de mi variable X. Después ponemos una comita y nos está pidiendo una referencia. Las referencias son todos nuestros datos de la variable X. Después estos datos los vamos a fijar para poder hacer la fórmula y calcular el rango. Ponemos una comita nuevamente y nos está pidiendo un orden. En este caso, el orden se lo vamos a dar dependiendo de cómo estaremos ordenando nuestros datos, ya sea de manera descendente o ascendente. La manera descendente es de mayor a menor y la manera ascendente es de menor a mayor. Entonces nosotros vamos a ponerle de manera descendente, de mayor a menor. Vamos a estar ordenando nuestros datos y cerramos nuestro paréntesis. Ok, una vez que tenemos esto, ya calculamos el primer rango de la variable X, en este caso es 35. Hacemos todos los rangos y nos lo calcula en automático el programa Excel. ¿Qué significan estos rangos? Estos rangos nos está ordenando los datos del mayor al menor. Entonces, la hora número 45 o las horas 45 es nuestro primer número. ¿Por qué? Porque es el número mayor. Nuestro segundo número es el 43. ¿Por qué? Porque es el que le sigue hacia abajo, hacia el menor número. Y así sucesivamente hasta llegar al número menor, que en este caso es 6, y es nuestro rango número 9. Eso es lo que significa nuestro rango. ¿Cómo están ordenados los números de mayor a menor de nuestra variable X? Ahora vamos a calcular el rango de la variable Y. Vamos a hacer lo mismo. Igual, seleccionamos jerarquía de medias, el número, nuestro primer número de la variable Y, ponemos una comita, las referencias son todos los datos de nuestra variable Y, los vamos a fijar, comita, y nuevamente nos pregunta en qué orden. Lo vamos a poner de manera descendente, ya que nuestro rango de la variable X lo hicimos igual de manera descendente. Nuestro rango de la variable Y también tiene que ser descendente. Un tip aquí, o una observación, es que si el rango X lo pusieron de la manera descendente, el rango Y también. O si lo hicieron viceversa, de que lo hubieran puesto de la manera ascendente, también el rango Y lo pongan de la manera ascendente. Okay. Entonces, ya que tenemos los rangos de la variable X y de la variable Y,
Vamos a calcular las diferencias. La diferencia se calcula de la siguiente manera. Signo de igual, seleccionamos ya sea el rango X menos el rango Y. Y ya tenemos la diferencia de X y Y. Arrastramos y hacemos todas las diferencias. Y ahí tenemos las diferencias de los rangos. Ahora vamos a calcular la diferencia elevada al cuadrado. Signo de igual. Seleccionamos la diferencia. Un gorrito de elevación. Y un 2 para indicar que es al cuadrado. Entonces, ya tenemos la primera diferencia elevada al cuadrado. Arrastramos y hacemos todas nuestras diferencias. Okay. Una vez que tenemos nuestras diferencias elevadas al cuadrado, lo que vamos a hacer es sumarlas. Para hacer esto, ponemos signo igual, escribimos la palabra suma, la seleccionamos y seleccionamos todas las diferencias. Y cerramos nuestro paréntesis. Y se nos va a sumar en automático. En este caso tenemos un total de 12. Lo vamos a colorear para tener la referencia. Y nuestro total de datos es de 9. Lo tenemos aquí arriba. Una vez que tenemos ya nuestra suma de las diferencias elevadas al cuadrado, procedemos a calcular nuestro coeficiente de correlación de Spearman. Entonces nos situamos en la celda donde lo vamos a calcular, ponemos nuestro signo de igual y empezamos 1 menos, abrimos doble paréntesis, 6 que multiplica a la sumatoria de las diferencias elevado al cuadrado, diagonal de división, abrimos paréntesis, n que son nuestro total de datos, en este caso 9, que multiplica, abrimos paréntesis, a 9 nuevamente, elevado al cuadrado, menos 1. Cierro paréntesis, vuelvo a cerrar paréntesis. Y en este caso, nuestro coeficiente de correlación de Spearman nos dio un total de 0.9. Vamos a escribir nuestra conclusión, donde decimos que nuestras variables horas trabajadas con la producción tienen una relación perfectamente positiva de un 90%. Eso es lo que nos indica nuestro coeficiente de correlación de Spearman en este ejemplo, y ya terminaste el ejercicio. Ya hiciste el coeficiente de correlación de Spearman, ya diste la conclusión del ejercicio, calculaste los rangos de nuestras variables, la diferencia y las diferencias al cuadrado. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco mejor el coeficiente de correlación de Spearman y cómo calcularlo. Cualquier duda, pregunta o comentario me lo puedes hacer saber en un comentario. Muchas gracias por ver este video y que pases un excelente día. Hasta luego. Bye.